Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo. Estamos aquí, listos para desentrar más menos los secretos Mood ese jugosos y traerles las noticias Mood ese impactantes directamente a sus pantallas. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una noticia que haciendo temblar los cimientos del mundo de las telenovelas y que ha dejado a Mood ese de uno con la boca abierta. Lo han leído bien en el título de Demetus Demir y Can llaman juntos en Italia. Copyright pasando a ¿Se reconciliando? Filmando un nuevo proyecto juntos? ¿O simplemente es una coincidencia CU superíndice 3 esmica? No se muevan ni un segundo porque vamos a analizar cada detalle de esta bomba informativa que ha explotado en las redes sociales. Pero antes de sumergirnos en esta historia llena de intriga y emoción superíndice 3N, quiero recordarles que si son nuevos por AQ, se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, chismes y análisis sobre sus celebridades favoritas. Además du copyright llenos un me gusta gigante para que sepamos que les encanta este tipo de contenido. Y por supuesto, no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos y amigas que también copyright aman el mundo del espectáculo. Ahora vamos al grano. Hace apenas unos días las redes sociales se incendiaron con fotografías y vídeos que mostraban a Demetus Demir y Can llaman, los mismos que nos robaron el corazón superíndice 3N con su cómica explosiva en Erkenci Quay, juntos en Italia. Las imágenes, capturadas por fans afortunados, mostraban a los dos actores en diferentes ubicaciones, desde elegantes restaurantes hasta pintorescas calles de ciudades italianas. No estamos hablando de un simple hola y adiós superíndice 3S capturado a la distancia. Estamos hablando de varias apariciones en diferentes días y lugares, lo que hace que la teoría de la simple coincidencia se tambalee peligrosamente. La reacción superíndice 3N fue inmediata. Los fanáticos de todo el mundo enloquecieron, inundando las redes sociales con mensajes de esperanza y especulación superíndice 3N. ¿Podrá ser el indicio de una reconciliación superíndice 3N amorosa? ¿O tal vez el preludio de un nuevo proyecto juntos? Las teorías conspirativas se dispararon y la histeria colectiva alcanzó superíndice 3 niveles copyright ricos. Almohadilla Can Demetis Real, almohadilla Erkenci Quay Forever, almohadilla Demet Beckham Birlikte se convirtieron en trending topics mundiales en cuestión superíndice 3N de horas. Los emojis de corazones, palomas y anillos de compromiso inundaron Twitter, Instagram y hasta TikTok. El fandom estaba en llamas. Pero vamos a analizar la situación superíndice 3N con un poco de calma y objetividad. Es cierto que las imágenes son reales y que Demet y Can estuvieron, efectivamente, en Italia al mismo tiempo. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación superíndice 3N oficial de que estuvieran juntos intencionalmente. Sus representantes, tanto en Turquía como en Italia, han guardado un silencio sepulcral, alimentando a Mood las especulaciones. Esta falta de comunicación superíndice 3N oficial es, en su misma, muy sospechosa. Si realmente fuera una simple coincidencia, ¿por qué copyright no salir a desmentir los rumores y calmar a las masas? El silencio, mis amores, a veces dice Mood que 1000 palabras. Recordemos que después copyright del enorme con diéresis copyright sito de Erkenci Quay, la relación superíndice 3N entre Demet y Can, tanto en la pantalla como fuera de ella, se convirtió superíndice 3 en objeto de constante escrutinio público. Los rumores de un romance entre ellos eran constantes, alimentados por la innegable química que desprendían en cada escena. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce era analizado al milímetro por los fans, que estaban convencidos de que lo que veían en la pantalla era un reflejo de la realidad. Las revistas del corazón superíndice 3N no dejaban de publicar noticias sobre sus supuestas citas secretas y sus escapadas románticas. Era una locura. Sin embargo, su relación superíndice 3N nunca fue confirmada oficialmente por ninguno de los dos. Siempre se mantuvieron en un terreno ambiguo, alimentando la fantasía de sus seguidores, pero sin llegar a dar el paso definitivo. Algunos de que era por presión superíndice 3N de las productoras, que querían mantener la intriga para seguir generando audiencia. Otros aseguraban que eran ellos mismos quienes preferían mantener su vida privada alejada de los focos. La verdad, mis amores, solo la saben ellos dos.
Desafortunadamente después copyright ese de un tiempo, comenzaron a surgir rumores de tensiones y desacuerdos entre ellos. Los fans notaron una distancia palpable en sus interacciones públicas y las especulaciones sobre una posible ruptura se intensificaron. Empezaron a evitarse en eventos y entrevistas, y sus mensajes en redes sociales se volvieron fríos y distantes. Se hablaba de celos profesionales, de diferencias creativas y hasta de problemas de ego. Un culebro superíndice 3N en la vida real. Eventualmente ambos siguieron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. La magia de Erkenci-Kwai pareció superíndice 3 desvanecerse para siempre. Demet Özdemir encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo. Aunque este matrimonio no duró superíndice 3 mucho y recientemente anunciaron su divorcio, durante ese tiempo pareció superíndice 3 que cualquier posibilidad de un reencuentro con Can Yaman era prácticamente nula. Su boda fue un evento medio úrtico de proporciones bíblicas, con alfombra roja, vestidos de ensueño más menos y cientos de invitados famosos. Parecua que Demet ha encontrado la felicidad y que el capítulo de Can Yaman ha quedado definitivamente cerrado. Sin embargo, como bien sabemos, el destino es caprichoso y a veces nos depara sorpresas inesperadas. Por su parte, Can Yaman se ha enfocado en su carrera, trabajando en proyectos internacionales y manteniendo un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal. Su mudanza a Italia también copyright N marcó superíndice 3 un punto de inflexión superíndice 3N en su carrera, abrió copyright dándole las puertas a nuevas oportunidades y colaboraciones. Aprendió superíndice 3 italiano, se sumergió superíndice 3 en la cultura local y se convirtió superíndice 3 en un rostro conocido en la televisión superíndice 3 en italiana. Se le relacionó superíndice 3 sentimentalmente con varias actrices y modelos, pero nunca llegó superíndice 3 a confirmar ninguna relación superíndice 3N. Parecua que Can estaba decidido a reinventarse y a dejar a ese su pasado turco. Entonces, ¿Q copyright estuvo pasando realmente en Italia? ¿Podríamos estar ante una simple coincidencia? Ambos actores tienen compromisos laborales que podrían haberlos llevado a Italia al mismo tiempo. Demet podría estar buscando un respiro después copyright ese de su divorcio, y quizá ese Italia era el destino perfecto para relajarse y recargar energías. Un viaje para sanar el corazón superíndice 3N roto, disfrutar de la gastronomía italiana y reconectar consigo misma. Por otro lado, Can vive en Italia y es posible que simplemente estuviera haciendo su vida normal. Paseando por las calles de Roma, tomando un café copyright en Miluk, N o disfrutando de un atardecer en la costa amalfitana. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y como buenos fans, no podemos evitar fantasear con la posibilidad de que este encuentro fortuito sea el inicio de algo muy ese. Tal vez, después copyright ese de aún más menos os de distancia y madurez personal, Demet y Can hayan encontrado una nueva forma de conectar y de trabajar juntos. Quizás el tiempo ha curado viejas heridas y han aprendido a perdonarse y a valorar lo que una vez tuvieron. Soñar es gratis, mis amores. También copyright N es importante considerar que la industria del entretenimiento es impredecible. Los productores y directores siempre estuvieron buscando fu superíndice 3 mulas exitosas, y la reunió superíndice 3N de Demet y Can en un nuevo proyecto Serua, sin duda, un bombazo medio tico. Su química en pantalla es innegable y su base de fans es enorme y leal. Un nuevo proyecto juntos podrá ser uno con diéresis copyright sito asegurado. Imaginen una nueva serie o película ambientada en Italia, con ellos dos como protagonistas. Será un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Por supuesto, también copyright N podríamos estar equivocados. Quizá ese simplemente se cruzaron en la calle, se saludaron amablemente y siguieron sus caminos. Pero, ¿du superíndice 3 de quedará a la magia y la emoción superíndice 3N? ¿Du superíndice 3 de quedará la esperanza de ver a nuestros ídolos juntos de nuevo? No podemos permitir que la realidad nos arruine la fantasía. Mientras tanto, la especulación superíndice 3N continúa y los fans siguen analizando cada detalle de las imágenes y vídeos que circulan en las redes sociales. Algunos aseguran haber visto miradas CU superíndice 3 cómplices, otros interpretan gestos sutiles como seu más menos sales de reconciliación superíndice 3N. Hay quienes afirman que los vieron cenando juntos a la luz de las velas en un romántico restaurante de Florencia. Otros juran que los escucharon hablar en turco sobre un posible proyecto cinematográfico.
La verdad es que hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial, todos son suposiciones. Lo que es cierto es que esta noticia ha revivido la pasión superíndice 3N y el entusiasmo de los fans de Erkenci Kwai. Muchos han desempolvado sus viejos DVDs, han vuelto a ver la serie online y han inundado las redes sociales con mensajes de amor y nostalgia. La esperanza de ver a Demet y Can juntos, ya sea en la vida real o en la ficción superíndice 3N, sigue viva. Grupos de fans se han organizado para enviar cartas y mensajes a las productoras, solicitando un nuevo proyecto con ellos dos. La devoción superíndice 3N de estos fans es impresionante. ¿Asu mis amores? La pregunta del Miyu superíndice 3N sigue siendo, ¿Demet Özdemir y Can Yaman juntos en Italia? ¿Reconciliación superíndice 3N, nuevo proyecto o simple coincidencia? El tiempo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de las especulaciones, las teorías y sobre todo, de la ilusión superíndice 3N de ver a esta pareja y Q superíndice 3 Nika reunida una vez que la magia de Erkenci Kwai nos siga iluminando el camino. En resumen, hoy hemos explorado la noticia bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo, el encuentro de Demet Özdemir y Can Yaman en Italia. Hemos analizado las posibles razones de este encuentro, desde una simple coincidencia hasta el inicio de una reconciliación superíndice 3N o un nuevo proyecto juntos. Hemos revisado su historia, desde el flechazo en Erkenci Kwai hasta su separación superíndice 3N y sus vidas por separado. La especulación superíndice 3N estuvo en su punto máximo y los fans esperan ansiosamente una confirmación superíndice 3N oficial. Solo el tiempo nos dirá qué copyright para el futuro para esta pareja tan querida. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme en este vídeo lleno de chismes y novedades. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Demet y Can se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? ¿O piensan que es simplemente una coincidencia sin importancia? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con todos sus amigos y amigas amantes del chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, chismes y análisis sobre sus celebridades favoritas. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos, que estarán llenos de sorpresas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un beso gigante. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3N, asu que disfruten del drama.